Hola, hola, bienvenidos a Lecciones Empresariales. El tema del día, forme vendedores que sí vendan. Creo que uno de los problemas que tenemos casi la gran mayoría de empresarios es encontrar verdaderos vendedores. Pero aparte de encontrarlos, es empezar su formación y capacitación en actividades y herramientas que les permitan a ellos generar esas estructuras de ventas efectivas, fiables y confiables y sobre todo contundentes para aumentar nuestras ventas. Entonces, forme vendedores que sí vendan. Doctor Dan, buen día. Buen día, Luis Gabriel. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Vamos entonces a abordar el tema que traemos para todos nuestros televidentes, en este caso, que nos están viendo a través del podcast Lecciones Empresariales al aire. Formar vendedores que sí vendan. ¿Cómo podemos formar vendedores que sí vendan, doctor? Luis Gabriel, eh, la, la profesión del vendedor es una profesión que infortunadamente ha sido muy degradada por exponentes de las ventas que han terminado siendo, en el mejor de los casos, imagínense, en el mejor de los casos, solo charlatanes, pero en Es, el peor, es, estafadores. es que casi siempre, es más, hasta hay videos donde el vendedor prácticamente es titulado como el engañador, como el mentiroso. Y desde allí, pues ya creo que pues la palabra vendedor, pues mucho lo interpreta como alguien que va a robarte o te va a mentir. Sí, Luis Gabriel. Y se pierde la sustancia, la esencia del vendedor. Y es esta. ¿Quién es un vendedor? Un vendedor es un auxiliar, es un asistente, es un apoyo para nosotros que no conocemos determinado producto o determinado servicio. ¿No? Y a eso sumámosle, perdón que lo interrumpa, de que hoy, la gran mayoría de personas buscan estos espacios en áreas de venta como escampaderos para generar un recurso, un dinero y llevarlo a la casa para después buscar otros escenarios donde puedan tener mayores o mayor tranquilidad. Nos ocurre permanentemente, Luis Gabriel. Uno hace una convocatoria para buscar un vendedor, un No, representante comercial, y entonces no sabe de dónde echar mano, porque se presenta ya la persona que solamente está pensando en que yo necesito resolver el problema de ingresos de este mes. A ver cuál es la empresa que me va a mantener a mí siquiera un mes mientras yo consigo algo mejor. Y algo mejor es algo donde le paguen más, pero tenga que hacer el menor esfuerzo. Entonces le decía ahora a Luis Gabriel que la esencia del vendedor se ha perdido, porque el vendedor es una profesión supremamente importante para el desarrollo económico y social de los diferentes países. No hay tal de que es que los vendedores son incómodos, son molestos, no. Un vendedor profesional que sea realmente capacitado aprenderá a respetar su profesión y a ayudarle a las personas a elegir cuál es el producto o servicio que va a resolver su problema, su necesidad, su dolor o su deseo. no, y la gente debe de entender, y yo no sé cómo debemos de hacer las personas que tenemos la posibilidad de crear o generar contenido, de que la carrera más exitosa y la más es importante es aquella en la cual usted sepa o aprenda a vender. Si usted no aprende a vender, está condenado a fracasar en cualquier actividad que desarrolle o usted vaya a impulsar. ¿Por qué? Porque es que no solamente nosotros vendemos productos o servicios, nosotros también vendemos una marca personal. Hoy día vemos esos grandes influenciadores o creadores de contenido en donde se están volviendo ricos, pero no están volviendo ricos no porque ellos generen un buen contenido, no, aprovecharon, aprendieron a venderles a ciertos segmentos, a cierta población donde consumen o compran su contenido y hoy se volvieron millonarios o se volvieron exitosos. La gente debe entender que las ventas no es una improvisación, que las ventas no es un escampadero, que las ventas no es un elemento más para generar un recurso mínimo para llevar a su casa. La gente debe entender de que las ventas es lo único que lo va a llevar a usted a conseguir un dinero o a conseguir una fortuna. Y por eso es el podcast de hoy, formar vendedores que si ventan bajo una estructura, bajo unos lineamientos que le van a permitir a ustedes tener herramientas claras, concisas, para poder adquirir una persona, capacitarlo y formarlo y de allí generarle a esa persona un rendimiento o una producción a través del tiempo. Entonces, enseñémosles, doctor, a nuestros televidentes cómo debemos nosotros capacitar un equipo de ventas que sí venda.
Ok, pero antes permítame, Luis Gabriel, a usted, empresario que nos está viendo, no se le podrá olvidar esto. Lo primero que un empresario tiene, tiene que aprender es a vender. Si un empresario no aprende a vender, no tendrá empresa. Esté completamente seguro. Luis Gabriel, entonces vamos a desagregar aquí rápidamente los elementos que a lo largo de nuestra experiencia hemos coincidido en que son los elementos básicos, fundamentales, la columna vertebral que debe tratarse en los programas de capacitación, de formación de vendedores. El primer elemento para mí, Luis Gabriel, la honestidad. Y la honestidad no se refiere solamente a que el vendedor no se sustraiga los dineros de la empresa, que los puede sustraer. Hace muchos años era más fácil que ahora, pero todavía ocurre. Recibe pagos por parte de los clientes y él asume que ese dinero es propio y se lo echa al bolsillo y asume los gastos que tenga que asumir sin ninguna responsabilidad por ese dinero. La honestidad tiene que ser también aquella que le permite a ese vendedor ser capaz de decirle a su prospecto, a su cliente, en este caso y dadas las condiciones de las que usted me está hablando, identifico que este no es el producto que usted debería comprar. Está perdiendo un cliente, perdón, una venta, pero a lo mejor está ganando un cliente, porque eso a un cliente no se le olvida. Fulano de tal no hizo que yo comprara un producto o un servicio que no iba a solucionar mi problema, esa imagen de ese vendedor honesto jamás se olvidará. Y algún día irá a buscarlo. A mí me ha ocurrido. Lo que pasa es que ese tipo de valor pues, se construye en el hogar. Eso no se adquiere ni en los trabajos, ni en las universidades, ni en el colegio. Creo que ese valor se adquiere desde el hogar. Y que a un empresario, doctor, le queda muy difícil identificar bajo una hoja de vida qué persona es honesta o qué persona es deshonesta. Porque es que si analizamos hojas de vida, si fuera por hojas de vida, vea, todos fueran excelentes trabajadores, yo creo que no existiría el desempleo porque las hojas de vida son perfectas. Es más, yo no sé ni para qué colocan referencias. Pues yo no conozco el primero que en una hoja de vida en las referencias coloque una persona a la cual pues va a hablar mal de usted o a la cual pues usted ha tenido algún conflicto. Pero usted no coloca nada en la hoja de vida que no hable bien de usted. ¿Cómo hacemos los empresarios para identificar esa honestidad si no tenemos herramientas que nos permitan a nosotros identificar si esa persona es honesta o no? Muy bien, Luis Gabriel, muy bien. Hago una aclaración. La honestidad no la podemos enseñar. La honestidad Mm. es un valor con el cual se nace. Y una persona, salvo ocasiones extraordinarias, deja de ser honesto y se vuelve deshonesto en una situación muy particular. Pero normalmente el que es honesto desde nacimiento es honesto hasta la sepultura. Pero alrededor de esa honestidad, que es el primer elemento, debemos tener en consideración nosotros. El segundo, bien, el conocimiento total, completo del producto o servicio que estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque es que nosotros como vendedores deberíamos conocer no solamente el producto, los componentes del producto, sino las potencialidades que tiene ese producto o servicio para servirle de otra manera a ese cliente, a ese usuario. Hemos encontrado eso, Luis Gabriel, en muchas ocasiones, que un cliente compra un producto y después nos damos cuenta que lo está usando para resolver otro problema o atender una necesidad que también, para la que también le ayuda a ese Lo producto. que pasa es que eso basa con lo que inicialmente nosotros hablamos, que a veces muchas personas utilizan este tipo de espacios laborales como escampaderos. Es decir, a mí no me importa si me lo aprendo, si me sé el producto o el servicio de la A a la Z, a mí contráteme y págueme. Entonces, salen a un mercado que donde también hay responsabilidad de muchos empresarios, donde lanzan a la calle una cantidad de personas sin capacitación, sin formación, sin una estructura sólida del conocimiento del producto o del servicio, y son personas que se estrellan a la hora de ejercer la labor de ventas y se dan cuenta de que realmente les hace falta muchísima capacitación o herramientas comerciales para poder enfrentar a esa selva, a ese mundo comercial
que realmente pues es bastante fuerte y quizás a veces es un poco difícil enfrentarlo. Y si no tenemos herramientas, pues peor aún. Sin embargo, eso sigue ocurriendo con mucha frecuencia, Luis Gabriel. Un empresario que acosado, porque no tiene vendedores, entonces engancha a un vendedor cualquiera, sin ninguna formación, ni siquiera con el mínimo conocimiento de su producto o servicio. Y entonces ese vendedor, allá frente al cliente, frente al prospecto, lo que hace es improvisar y hasta termina prometiendo el oro y el moro y metiendo las empresas en enormes problemas. Y Tercer elemento, Luis Gabriel, mentalidad y actitud. ¿Qué es eso? Una persona con mentalidad en el área de ventas es aquella persona que se ha identificado muy bien con la función, con la profesión del vendedor. Y entonces reconoce que la venta es un proceso y que cuando empiezan a cerrarle puertas o a colgarle el teléfono o a no responderle correos o llamadas, etcétera, etcétera, entonces esa persona no se puede derrumbar. Eso es mentalidad. La mentalidad fuerte, genuina de un vendedor que es capaz de insistir, persistir y no desistir, no darse por vencido. Reconocer que ese trabajo tiene un nivel de exigencia, pero también reconocer que a partir de ese nivel de exigencia empiezan dándose los resultados. Tan cierto es que un vendedor profesional va identificando lo que se llama el número del vendedor. Un ejemplo, en un día hace 10 llamadas para prospectar. De las 10 llamadas, solamente le contestaron 7. De los 7, solamente 3 le dieron cita. De los 3, solamente 2 acudieron. Y de los 2, 1 se convierte en una venta efectiva. Ese número 10, 7, 3, 2, 1, ese es el número del vendedor. Él va adquiriendo ese conocimiento. Y entonces cuando llama 5 personas, esas personas no le han respondido, él sabe que de cualquier manera van a empezar a aparecer aquellos que le van a responder y están interesados. Y actitud. La actitud es aquello que enciende una chispa en nosotros, en ese vendedor, que le permite recargar su pila de manera permanente porque él está pendiente de lograr las ventas, porque ahí están no solamente los ingresos de él, los jugosos ingresos que se pueden percibir en la profesión de las ventas, sino los ingresos de operación de la empresa para la cual él trabaja. Y la gente debe entender de que para aquellas personas que se quieren formar o quieren trabajar en el área de ventas, es un área donde mentalmente tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? Porque hemos de entender que cuando a nosotros nos rechazan, nos cierran una puerta en las narices o nos dicen que no, no es a nosotros como seres humanos, es al producto o al servicio que yo en ese momento estoy ofreciendo. Es al producto o el servicio que yo en ese momento le estoy dando a conocer, pero no es al ser humano o no es a la persona a la cual le están cerrando una puerta. Porque a veces eso es lo que más desmotiva a muchas personas. Debemos de entender que en el área comercial, entre más no escuche, es porque yo me estoy acercando al sí. Entre no escuche un no, quizás asústese, porque usted es un vendedor que quizás no está trabajando. Entre más no, y lo explicaba usted muy claramente en tema en números, es buscar ese número mío, buscar ese número, esa estadística que yo debo de tener para buscar esa venta efectiva. Y para eso me debo de conocer yo como vendedor. Vamos con otro elemento de la formación del vendedor, Luis Gabriel, el conocimiento del cliente. En las viejas escuelas de ventas se tenía como axioma, como una verdad absoluta. Al cliente hay que hablarle y hablarle y hablarle, casi que hasta hipnotizarlo, porque de esa manera él, la única forma que tendrá de liberarse de ese vendedor es comprando. Eso no es así. Para poder conocer al cliente, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo. Él solo nos va a abrir la puerta de entrada, como le llamamos en marketing, el ángulo
desde el cual nosotros vamos a poder introducir nuestro producto o servicio con el propósito de ayudarle a resolver ese problema, a atender esa necesidad, a eliminar ese dolor, a buscarle la complacencia en ese deseo que él tiene. Pero si nosotros no le permitimos a él que hable, porque tenemos un discurso preaprendido que desarrollamos muy bien desde el comienzo hasta el final, lo que hacemos es hablar como loros y no nos damos cuenta quién es ese cliente. ¿Y por qué es importante conocer al cliente? Porque ese cliente, repito, en la medida en que habla, nos va contando cuál es su dolor, cuáles son las expectativas que tiene, cuáles son sus proyectos de vida, qué es lo que no lo deja dormir, etc. Lo que pasa es que en la vieja escuela, como usted lo denominaba, indicaban que el mejor vendedor era el que más hablara, que el mejor vendedor era el que debate todas las objeciones. No, el mejor vendedor es el que escucha y el mejor vendedor es aquel que no le hace ningún tipo de cuestionamiento debido a que la información que entregó fue clara, fue transparente, fue contundente. Pero a veces creemos que el que más habla es la persona que tiene mayores capacidades. A veces debemos de entender que en el departamento comercial el mejor vendedor es el que mejor sabe escuchar, no el que mejor sabe hablar. Siguiente elemento, Luis Gabriel, presentación personal. ¿Qué, Ahí sí que se falla. qué tal, Luis Gabriel? Un vendedor. No estamos hablando aquí de un vendedor que requiera un traje de 3 o 4 o más millones de pesos y una corbata exclusiva, ropa de marca, un reloj Rolex de 200 millones de pesos y parquear un carro al frente de su cliente evaluado en 500 millones de pesos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una presentación que no sea extravagante, una presentación que muestre que ese vendedor se aprecia, se ama, tiene sentimientos por él mismo y respeto por las personas con las que va a tratar. Entonces no se presentará de cualquier manera, sino que se presentará decorosamente vestido, aseado de pies a cabeza, con zapatos muy bien lustrados, con camisa muy bien planchada o con camiseta como esta, por ejemplo, pero con una adecuada presentación. Sin barba, y si es que se deja barba, es una barba bien cuidada, sus uñas, su cepillado dental, el cinturón que usa, etcétera. Esas cosas marcan el punto de entrada de nuestra comunicación con ese prospecto que podría convertirse en un excelente cliente. Infortunadamente hoy cualquiera nos visita diciendo que es vendedor y que representa comercialmente a X o Y empresa y termina dejando la peor impresión posible de esa organización a la cual sí, efectivamente representa, pero la representa muy mal. Es que debemos de entender dos cosas, doctor. Existe la marca personal y la representación de marca. La marca personal es lo que soy yo. Pero si usted no respeta su propia marca personal, ¿cómo, discúlpeme la expresión, cómo diablos vas a representar bien la marca de otro? Imposible. Es imposible. O sea, es imposible. Y hoy eso, la verdad, falta hasta en las escuelas, y no solamente en las escuelas de formación en temas de ventas, sino estoy hablando en las escuelas educativas. No les exigimos a los chicos o a las chicas, hombre, de que no importa la marca, no importa la calidad, pero sí lo que importa es el aseo, la pulcritud, llevar bien lo que lleva puesto. Me ha tocado ver personas que han llegado a entrevistas laborales en el área comercial con la camisa sucia, manchada, y pueden que existan errores, porque pudo haber tenido un accidente, ¿cierto? Pero hay maneras o hasta excusas. Uno no puede, no tiene por qué darle pena decir, venga, excúseme, estoy un poco aquí manchado, me ocurrió un accidente, le ofrezco excusas, pero la próxima vez, pues no lo va a encontrar. No hay por qué tener ese temor de enfrentar ciertas situaciones, pero si usted no puede o no tiene la capacidad de representar su propia marca,
no va a tener la capacidad de representar la marca de otro. Siguiente elemento, capacidad para presentar el producto o servicio. Aquí no se trata de que se hable mucho, ya se dijo. Se trata de que lo que se hable llegue directamente a esas personas a las cuales les estamos haciendo la presentación del producto. Es utilizar una serie de palabras clave que nos ayudan a poner ese punzón allá en el centro del pecho de nuestro cliente para decirle, hey señor, esto es con usted. No nos referimos a una persona, cuando hablamos de la capacidad de presentación, de una persona que hable de manera muy florida, muy bonita, que incluso sea capaz de recitar poemas en una presentación. No, nos referimos a la capacidad de transmitirle a esos prospectos o a esos clientes lo que nuestro producto o servicio está en condiciones serias y reales de hacer por él. Y de hacerlo buscando tocar los botones que cada uno de nosotros tiene, que prenden las emociones en esas personas, pero de manera honesta. Y les muestran que efectivamente ese producto o servicio que estamos presentándoles es aquel que ellos necesitan para atender su problema o su necesidad. Creo que en el área comercial, doctor, ya usted mira si tiene otra opinión, pero yo creo que la complejidad del área comercial debe ser su simplicidad. La complejidad del área comercial debe ser su simplicidad. Cuando usted es claro y contundente y habla bajo una verdad, ni valorar de una manera exagerada lo que usted vende, lo que usted esté ofreciendo como producto, como servicio. Sí, Luis Gabriel, sí, de acuerdo completamente, también en este punto. Y me da pie usted para decir que infortunadamente existen vendedores que son rebuscados y se vuelven empalagosos, molestos, incómodos, porque se han rebuscado una serie de términos con el propósito de descrestar. Y con eso lo que hacen es crear complejidad en su presentación y crear además una barrera que los separa definitivamente de las personas que están escuchando su presentación. Y al final el resultado es ninguno. Como estamos en la moda del Span English, entonces el Spanglish se convierte en una estrategia de ventas utilizado por muchos buscando ese, esa forma de cerrar, pero que realmente es una persona que carece de fundamentos, en su gran mayoría, del conocimiento del producto o servicio. Continuemos, doctor. Bueno, Luis Gabriel, eh, hay otra que tiene que ver con una actividad que es supremamente importante, la gestión del tiempo. ¿Cuántos de sus vendedores, señor empresario, o usted que trabaja en ventas, cuál es la gestión, la administración de un recurso escaso? Los días traen 24 horas y los días laborales solamente 8. Si usted no gestiona su tiempo, ¿8? 8 8 de dice, papel. 8 dice la ley, Ah, 8 no, dice de la ley. la... No, perdón, y en la semana ya 47. Sí. Y a partir del 16 de julio 46, para que lo tengamos en cuenta de una vez. Entonces decía, si usted no gestiona adecuadamente su tiempo, encontrará que hoy, por ejemplo, a la hora en que grabamos este podcast, 4:30 de la tarde, usted encontrará que, ¿qué pasó con el día? ¿Qué hice hoy? Se le fue respondiendo mensajes de WhatsApp, revisando su correo, revisando redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Si usted no programa las actividades diarias de su tiempo, entonces usted no hace gestión del tiempo. Y si no hace gestión del tiempo, las ventas no aparecerán. Y usted empezará a preocuparse cuando va terminando la semana o cuando va terminando el mes. Y entonces usted hace un cálculo de los ingresos que va a recibir vía comisiones. Y se asustará porque usted se va a quedar solamente con la parte fija de su salario. Y usted, señor empresario, se va a preocupar porque el punto de equilibrio del mes no lo va a lograr. Importantísimo, la gestión del tiempo. Es que esa gestión del tiempo creo que va con el primer punto en el tema de la honestidad.
Creo que en esa gestión del tiempo va con esa parte donde yo, o sea, cuando hablamos de la honestidad no solamente tiene que ver con la sustracción de dinero, no, sino que cuando a mí me contratan para una labor específica, para un objetivo, pues mi objetivo es ser cumplir para el cual yo fui contratado. Si yo hago actividades diferentes a lo cual o para la cual yo fui contratado, yo comienzo a ser deshonesto. Y en eso va en la gestión de tiempo. Me ha pasado en los departamentos comerciales que ellos tienen actividades y les digo, bueno, ¿cómo van? ¿Cómo vamos los resultados? ¿Cómo van las proyecciones? ¿Cómo van las ventas? No, eso está muy difícil, señor, eso está muy complicado, la gente no compra, la gente está pensando ahorita en la Navidad, la gente está pensando en comprar otro tipo de cosas y no tienen entonces el tiempo, no tienen el espacio. Y uno va a mirar realmente en la gestión del tiempo y son personas que están en el computador resolviendo tareas de los hijos, viendo videos, haciendo otras actividades, otros vendiendo los guiones, cosas ajenas diferentes a las cuales fue contratado, y después esa gestión del tiempo comienza a volverse un cuello de botella dentro de la organización, porque a veces el ejecutivo o la persona al cual está desempeñando ese cargo de ventas realmente no utiliza el tiempo de manera oportuna y efectiva. Amarrado a la gestión del tiempo, Luis Gabriel, hay un elemento adicional y es la organización. Y no me refiero solamente a la organización personal. Las actividades personales que tienen que ver con las distintas áreas personales del vendedor son una cosa. ¿Cómo organiza su tiempo para la familia, para la esposa, para los hijos, para sus amigos, para las actividades de estudio o de recreación? Tiene que ver también con la organización de su escritorio, de su lugar de trabajo, de su sitio de trabajo, de las citas con los clientes. ¿Cómo es que gestiona el CRM de la empresa? ¿O no lo gestiona? ¿O es de aquellos vendedores que se molestan porque les ayudan a organizar sus actividades de manera que se vuelvan más productivos y más eficaces? Ahí también tenemos que tener en cuenta ese elemento importantísimo para que logremos un vendedor de altísima calidad. Luis Gabriel, el siguiente elemento habla del control de emociones. Qué importante es esto. Un vendedor debe aprender a controlar sus emociones. Ejemplo, lo citaron a una reunión para que hiciera presentación del producto o del servicio. Y el hombre se molestó, se incomodó y se salió de la ropa porque lo pusieron a esperar 10 o 15 minutos o media hora. Además, cuando llega el momento crucial de la presentación, que vienen las preguntas, ese vendedor tiene que ser capaz de controlar sus emociones porque habrá preguntas de personas que no están interesadas en que la empresa le compre a ese vendedor. Incluso no porque el producto represente un problema, sino porque sencillamente ese señor no le cayó bien. Entonces, él tendrá que aprender a manejar esas emociones para no entrar en discusión con esas personas a las que les está haciendo la presentación, sea en grupo o sea de manera individual. Y en ese control de emociones, usted que se va a preparar para el área comercial debe de entender que ese formador o ese capacitador te deberá llevar al límite. ¿Por qué? Porque para ser un gran vendedor, usted que nos está viendo allí, eso es como en un deporte. Para buscar grandes deportistas tienen que llevar al límite y sacar lo mejor que tiene cada uno de ustedes o cada una de las personas que se está preparando, se está capacitando. No conozco a un buen o un gran vendedor que haya sido capacitado por un tibio o por un débil. Siempre ha tenido que ser personas que lo ha llevado al límite y allí comienza a usted a empezar a tener ese caparazón rígido y sólido para enfrentar este camino que es bastante largo en la preparación como vendedor, como ejecutivo de cuenta, como consultor, el nombre que usted le quiera denominar, pero que se va a encargar en el área de ventas. Entonces, tener también esa capacidad mental para estar claro que en esa formación van a buscar lo mejor de usted. Siguiente elemento, rebatir objeciones, capacidad para rebatir objeciones. En la presentación apenas es lógico que el prospecto o el cliente nos esté preguntando de manera permanente, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto no me interesaría por esta razón? Y esa persona,
como debe tener un muy buen conocimiento del producto, del cliente y sobre todo del problema o la necesidad del cliente, deberá haber preparado de manera anticipada un listado de objeciones que regularmente se están presentando para que tengan las respuestas casi que de inmediato y no de tiempo para que encuentren que él está balbuceando, que él está dudando respecto de cómo va a dar la respuesta. Ahí se va a sentir mucho la seguridad o la inseguridad por parte del vendedor. Y esto es fundamental porque de ello puede depender el cierre de la venta o se acabó la presentación y no hubo venta. Usted lo dijo ahora, doctor, con el tema del conocimiento del cliente. Si usted es de esos vendedores que se va a preparar bien para enfrentar este camino, pues en la parte del conocimiento del cliente, usted debe sacar una parte de ese libro esa agenda donde usted toma apuntes, cuáles son las posibles o la gran mayoría de preguntas frecuentes que tienen esos clientes a la hora de adquirir ese producto, ese servicio. Ahí usted comienza a tener esa construcción de objeciones, donde usted ya previamente se ha capacitado en cada una de ellas. Y claro, podrá haber muchas objeciones que no están dentro de esa agenda, pero que usted la comienza a nutrir y va nutriendo esas objeciones que quizás no están en una preparación previa, pero que ese cliente comenzó a usted a prepararlo, porque realmente la preparación de un gran vendedor está en la calle. Y usted comienza a nutrir esa agenda y comienza a construir ya una cantidad de objeciones donde usted ya tiene clara las respuestas, claro está, basando en la veracidad y en la verdad y en la realidad del producto que usted vende, ya sea servicio o ya sea un tangible. Por último, el cierre. Cuando usted ha tenido en cuenta todos estos elementos, cuando usted conoce cuál es la necesidad de su cliente, conoce el producto a través del cual va a cubrir esa necesidad o va a resolver ese problema. Cuando usted conoce a su cliente respecto de lo que le roba el sueño, de los proyectos que tiene, es el momento de presentar esa gran oferta en la que usted se cuidará de indicar dónde están exactamente identificados los beneficios. No se vaya a ocupar tanto de presentar cuáles son las características físicas del producto o del servicio. Enfóquese fundamentalmente en mostrar los beneficios. ¿Cómo es que ese producto o servicio va a transformar la vida de esa persona? ¿Cómo ese producto o servicio está en capacidad de llevarlo desde el punto A, donde tiene un problema, hasta el punto B, donde ya no tiene ese problema y su vida ha cambiado? Cuando usted llega hasta allá, es el momento de invitar a que ese cliente o prospecto tome acción. Señor, entonces, con base en todo esto, le invitamos a que usted llame, si es que se trata de llamar, o revise el contrato, o mire las condiciones de pago, etcétera, etcétera. No le recomendamos que usted haga el famoso cierre a través de la presión. Vea, entonces tenga el lapicero y firme. No, es con amabilidad, con elegancia, con respeto por ese cliente, pero invitándolo a que tome la acción, porque ya se acabó toda la historia que teníamos que contarle alrededor de su necesidad y nuestro producto, y es hora de que él decida si va a comprar o no. Y si no compra, por eso no nos vamos a molestar, porque ahí hemos sembrado con toda seguridad las semillas de un cliente que si no nos compra hoy, nos comprará mañana. Y hay que, yo tengo algo en la parte del cierre y creo que a la gran mayoría de personas que se están preparando en el área de ventas, y me ha tocado a mí cuando he preparado los equipos, la gran mayoría de personas tienen miedo de llegar al cierre. Y yo creo que ese es el punto más sencillo. Para mí el cierre es el punto más fácil y voy a indicar por qué. Porque si usted, desde el punto uno, que usted los ha denominado, desde la presentación y desde ya la parte de presentación no solamente personal, de producto, usted hizo un trabajo profesional y pulcro, el cierre es una ubicación numérica o es una ubicación en costo para que una persona tome una decisión. Pero eso es consecuencia de los puntos anteriores, de un excelente trabajo, de una excelente presentación, de un conocimiento del producto o del servicio. Cuando usted entrega una información clara y concisa, el cierre es el punto más sencillo. ¿Cuándo comienza
el cierre a ser difícil cuando usted dejó vacíos o digamos, de la información no tan clara a ese cliente y allí comenzamos nosotros a tener un cierre un poco bastante difícil, pero es el punto más sencillo, porque no nos debemos de asustar llegar ahí, porque eso es consecuencia de un buen trabajo. Algo más que aportar para que nosotros o aquellos o en este momento que nos están viendo podamos formar vendedores que sí vendan. No, Luis Gabriel, solamente, señor empresario, usted que nos ve, recuerde, sin ventas ninguna organización es capaz de sobrevivir. Adicional, recuerden de que la obligación de la formación de los departamentos comerciales va en cada organización. Y usted, señor empresario, depende de que sus vendedores sean de calidad. No depende de las universidades o de las instituciones. Depende de usted. Por eso lo invitamos a que si usted no tiene la habilidad de vender, se capacite, se entrene para que usted pueda darle esa información de valor a sus vendedores, porque no va a haber una persona diferente a usted que conozca mejor su producto o su servicio que su mismo creador. Muchísimas gracias, esperamos que esta información les sea útil para cada uno de ustedes y los esperamos de nuevo el próximo martes en más lecciones empresariales al aire. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Luis Gabriel. Hasta luego.